Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 5, sigue tu propio camino. No seré derrotado por alguien como tú. La respiración de Jack Naito era pesada y entrecortada mientras miraba fijamente a Ichigo Kurosaki. Su combate contra el joven de cabello naranja estaba a punto de cumplirse 10 minutos, pero aún no había logrado un segundo golpe contra el nuevo estudiante, lo cual debería haber sido imposible. Vestía un uniforme de Goku de 2 estrellas, otorgado por Lady Satsuki para enfrentarse a Ichigo Kurosaki, pero parecían estar igualados. ¿No sabes cuándo rendirte?, preguntó Ichigo mientras respiraba hondo. Volviendo a levantar los brazos en una postura defensiva estándar, con los músculos ya sintiendo los primeros efectos del agotamiento, Ichigo frunció el ceño al ver que Jack Naito empezaba a apretar los dientes con rabia. ¿Crees que puedes vencerme?, preguntó Jack Naito con desdén, agitando las muñecas y preparándose para usar de nuevo el impulso trillón. Veía que Ichigo empezaba a cansarse. Quizás era el momento en que la resistencia, inhumana y extraña, del nuevo estudiante le fallaría. No sé cómo sigues en pie, Ichigo Kurosaki, pero no puedes esquivar eternamente. Tarde o temprano la fastidiarás. Cuando eso pase, morirás. ¿Sigues pensando eso?, se quejó Ichigo mientras deslizaba su pie derecho hacia atrás por el suelo. Solo usa tu próximo ataque ya. Quiero intentar comer algo antes de que termine el almuerzo. ¿Por qué, hijo de...? La maldición de Jack se interrumpió cuando un destello de luz brillante brilló desde lo alto de la Academia Onouji. Mientras el patio de la academia se bañaba en la luz blanca, las sombras huyendo del repentino cambio de iluminación, los dos combatientes se detuvieron y se giraron hacia ella por diferentes motivos. Estiró la cabeza hacia arriba, con una mano sobre la frente. Ichigo entrecerró los ojos y pensó, ¿quién demonios encendió los reflectores? A medida que se acostumbraba al cambio brusco de brillo, Ichigo apenas podía distinguir a Satsuki Kiryuin descendiendo lentamente por una escalera translúcida. Mirando imperceptiblemente a la heredera Kiryuin mientras se acercaba, con sus 4 de alto mando flanqueándola por ambos lados, Ichigo tuvo que admitir que Uryu tenía toda la razón sobre ella. Satsuki irradiaba un estricto control mental, con una expresión sombría en su rostro que transmitía poder y autoridad a quienes la rodeaban. Si no hubiera luchado contra y junto a personas con personalidades similares, Ichigo sabía que se habría sentido intimidado, aunque solo fuera un poco, por la imponente presencia de Satsuki. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo al llegar al patio, con sus 4 de alto mando caminando solemnemente tras ella. Satsuki apenas dio 2 pasos cuando 2 filas de estudiantes de 1 estrella aparecieron de la nada y le hicieron una profunda reverencia. Fijando la mirada momentáneamente en Ichigo, frunció el ceño al ver la ausencia de miedo en el rostro del ex Shinigami. Satsuki centró su atención en Jack Naito. Jack Naito. Bramó Satsuki con autoridad mientras golpeaba el suelo con su espada envainada. Has fracasado en tu misión. Pero aún tengo tiempo, Lady Satsuki. Suplicó Jack Naito en vano, temblando de miedo. Retrocedió un paso nervioso, con los cuchillos en sus dedos cayendo al suelo, tragó saliva y murmuró. Dijiste que tenía hasta el final del día para lidiar con Ichigo Kurosaki. Todavía me quedan unas horas. Satsuki entrecerró los ojos ante la excusa de Jack antes de estrellar a Bakuzan contra el suelo una vez más. Tú, con el poder de un uniforme de Goku, ¿te atreves a pedir más tiempo cuando ni siquiera puedes herir a alguien como Ichigo Kurosaki? ¿Cómo va a cambiar eso con más tiempo? La respuesta es simple. No lo hará. Eres débil, Jack Naito. No mereces el poder de un uniforme de Goku. No, Jack empezó a sudar frío mientras se daba la vuelta y huía de Satsuki Kiryuin. Usó su uniforme de Goku de 2 estrellas para abrirse paso entre las columnas de estudiantes de 1 estrella que lo rodeaban y corrió hacia la entrada de la Academia Onouji. Desafortunadamente para el fugitivo Jack Naito, su fuga improvisada no fue tan sorprendente como deseaba. Ichigo apenas alcanzó a ver a Ira Gamagori pasar corriendo junto a él, con sus ojos marrones apenas siguiendo los movimientos del estudiante más corpulento, antes de que el presidente del comité disciplinario saltara por los aires y se estrellara contra el suelo frente a Jack Naito. Elevándose sobre el estudiante encogido, casi triplicando su tamaño, Gamagori extendió los brazos mientras varios látigos con púas emergían de sus mangas. ¿Por qué corres?, preguntó Gamagori retóricamente, con su voz resonante resonando por todo el patio.
Mirando fijamente al sudoroso estudiante arrodillado en el suelo frente a él, sus ojos no eran más que brillantes puntos de luz amarilla. Gamagori giró las muñecas mientras comenzaba a golpear a Jack Naito con sus látigos de puñas. No eres digno de usar uno de los uniformes Goku de Lady Satsuki. Quítatelo. Durante casi 20 segundos, Gamagori continuó atacando a Jack Naito con los látigos de su uniforme de Goku, mientras el cuerpo del capitán del club se agitaba cómicamente por los numerosos impactos. Finalmente, Gamagori levantó el brazo y, con un rugido, blandió el látigo con la fuerza suficiente para destrozar el suelo bajo Jack, a la vez que le quitaba su uniforme de 2 estrellas. Mientras el presidente del club de lanzamiento de cuchillos yacía inconsciente y herido en el suelo, con un reguero de baba y saliva escurriéndole de la boca, y casi desnudo salvo por la ropa interior, Gamagori lo miró con desprecio. Jack Naito, a partir de este momento quedas degradado a no estrella, le informó Gamagori al ex capitán del club, inconsciente, sin importarle su estado. Sacudiéndose el uniforme de 2 estrellas del capitán, que misteriosamente se había doblado durante la conmoción, Gamagori extendió el brazo cuando un estudiante de 1 estrella apareció a su lado para tomar el uniforme. Pareces perturbado por lo que acabas de presenciar, Ichigo Kurosaki. Ichigo se apartó del cuerpo golpeado y magullado del exalumno de 2 estrellas y se dirigió a Satsuki, quien se acercaba a él mientras él miraba a Gamagori. Al notar que su uniforme carecía de las estrellas negras de 4 puntas que la mayoría del alumnado poseía, Ichigo esperó a que Satsuki le devolviera la espada envainada a la cintura antes de responder con neutralidad. Dijo que fuiste tú quien dio la orden de atacarme. ¿Por qué demonios le hiciste esto? Alguien como él, a quien se le ha dado poder, no es nada, dijo Satsuki, casi a medio camino de él. No era más que un cerdo con ropa de humano, que no servía para nada más que para revolcarse en su propia impotencia. Quienes no tienen poder inevitablemente se unirán a quienes sí lo tienen. Esa es una regla de oro del mundo. ¿Por qué te importaría alguien así? Para ser honesto, realmente no me importa, replicó Ichigo. Su respuesta hizo que Satsuki arqueara una ceja con leve curiosidad. Ese tipo era un verdadero dolor de cabeza, pero no merecía lo que Gamagori le hizo. ¿Qué te da derecho a hacer eso? ¿Qué me da derecho? ¿Preguntas? La voz de Satsuki era fría al detenerse finalmente a varios metros de Ichigo. Agachándose mientras desenvainaba su espada, el metal negro del Bakuzan brillaba malévolamente a la luz del sol. Satsuki se abalanzó e intentó decapitar a Ichigo. Agachándose ante el primer golpe, Ichigo se vio obligado a inclinarse inmediatamente hacia la izquierda cuando Satsuki respondió con un golpe vertical dirigido a su brazo izquierdo, a varios metros de su cuerpo. Rodando por el suelo, alejándose de Satsuki, saltando hacia atrás cuando ella clavó a Bakuzan en el suelo, Ichigo frunció el ceño y corrió hacia el presidente del consejo estudiantil. Inclinando el cuello hacia un lado mientras acortaba la distancia, con Bakuzan brillando a centímetros de su cuello, Ichigo intentó golpear a Satsuki con el codo en la cara, solo para sorprenderse cuando ella evitó el golpe y respondió golpeándole la barbilla con el pie. Ichigo se tambaleó hacia atrás ante el ataque sorpresa, pero se recuperó rápidamente. No esperaba que ella tuviera tanta flexibilidad, y ahora su barbilla estaba pagando el precio de su estupidez. Escupiendo un chorro de sangre al morderse la lengua, respondió rápidamente con una patada al costado de Satsuki, que fue bloqueada en el último momento por su espada. Sin embargo, la patada la hizo resbalar varios metros por el suelo. Ese fue un golpe bajo, murmuró y se limpió el rastro de sangre que le escapaba de los labios con la manga. Tus habilidades son impresionantes, Ichigo Kurosaki, anunció Satsuki estoicamente mientras se daba la vuelta y envainaba a Bakuzan con un clic audible. Caminando de regreso hacia las escaleras, mientras las filas de estudiantes de 1 estrella la saludaban con una reverencia a su paso, Satsuki se detuvo al llegar al primer escalón y miró por encima del hombro. Pero luchar contra alguien de tu nivel está por debajo de mí. Considera tu admisión a la Academia Onouji, aprobada. Ichigo la vio irse, pero había muchas cosas que quería averiguar, empezando por qué había decidido atacarlo. Algo extraño estaba sucediendo en la Academia Onouji, y estaba seguro de que Satsuki Kiryuin era el centro de todo. Al dar un paso al frente para exigirle respuestas, Gamagori, que había aparecido literalmente del cielo, le bloqueó el paso. Ichigo Kurosaki. La voz de Gamagori resonó por la zona antes de convertirse rápidamente en la de un hombre de negocios. Para ingresar a la Academia Onouji, deberás completar estos formularios por triplicado.
No espero que los completes todos hoy, así que empezaré con el contrato de residencia estudiantil, la calefacción y la electricidad, los servicios, el seguro médico, el seguro de vida, el comprobante de ciudadanía y el pago inicial de tu dormitorio. El costo total asciende a 102.000 yenes. Mientras Gamagori enumeraba varias cosas que a Ichigo no le importaban, los estudiantes de una estrella habían empezado a amontonar montones de formularios en sus brazos hasta que apenas podía ver por encima. Al enterarse de una factura de cientos de miles de yenes, Ichigo asomó la cabeza por entre los formularios. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Acaso mi beca completa para esta estúpida escuela no significa que estoy aquí gratis? El ojo de Gamagori se crispó. En efecto. Con una reticencia casi contenida, Gamagori tomó la factura del fajo de papeles y la partió por la mitad. Por culpa de la madre de Lady Satsuki, no pagas nada. No me gusta. Ten cuidado, Ichigo Kurosaki. Si te pasas de la raya, aunque sea una sola vez, me veré obligado a castigarte. ¿Castigo para mí? Ichigo no pudo evitar preguntarse qué demonios intentaba decir Gamagori. Tenía una idea, una terrible, de lo que Gamagori quería decir, y le dio escalofríos en la espalda. Más vale que no signifique lo que creo. Solo para que lo sepas, no me van esas cosas. Tras escuchar las palabras de Ichigo, Hakuzure y Sanageyama estallaron en carcajadas. Nonon cayó al suelo, sujetándose los costados. Cuando Gamagori se giró hacia ellos con una expresión furiosa, se detuvieron rápidamente y comenzaron a silbar inocentemente. Hombre, creo que me vas a gustar, Sanageyama le hizo un saludo con dos dedos a Ichigo antes de darse la vuelta para seguir a Satsuki. No olvides inscribirte en el club de Kendo, Ichigo. Me vendría bien alguien como tú como presidente del club. Ichigo observó a Satsuki y a su alto mando alejarse antes de dejar caer los formularios al suelo. La pila de papeles debía pesar al menos 25 kilos y Gamagori esperaba que los firmara todos antes de que terminara la noche. Naito podría haber estado loco, pero Ichigo no entendía por qué Satsuki había intervenido en la pelea. Ichigo. Oh, maldita sea. Apareciendo de la nada, levantando una nube de polvo con los pies, Mako Mankansoku se deslizó hasta detenerse junto a Ichigo con uno de los cuchillos de Jack incrustado en su cabello. Mientras comía el resto de su almuerzo, usando otro cuchillo como tenedor improvisado, Mako miró a Ichigo con ojos brillantes. Eso estuvo genial. ¿Súper genial? ¿Sí? Mako tiró la bandeja del almuerzo de Ichigo, lo que provocó que le brillara en la cara a un estudiante de una estrella, y comenzó a imitar las poses de Ichigo y Naito de la pelea. Todos estaban como pou pou pou. Y él como no puedes vencerme, y luego todos como esta pelea está por debajo de alguien de mi estatura. Fue increíble. Si Lady Satsuki no hubiera intervenido, habrías ganado sin duda. No, no lo haría, admitió Ichigo, dejando a Mako paralizado de la sorpresa. Mientras Satsuki y la luz que emitía constantemente desaparecían, continuó. Jack me superaba en fuerza y poder. Puede que yo fuera más rápido, pero era solo cuestión de tiempo hasta que consiguiera un golpe de suerte. Mako agitó la mano frente a su cara. No te arrastres por el lodo, Ichigo. Seguro que habrías ganado. Espera un segundo. Será. Antes de que Ichigo pudiera protestar o detenerla, Mako se zambulló en la pila de formularios y contratos y empezó a lanzarlos al aire sin control. Finalmente, al encontrar lo que buscaba, Mako lanzó un grito de triunfo al sacar una hoja de papel. Conseguiste una habitación en los dormitorios de la Academia Onouji. ¡Genial! He oído que el nivel de vida allí es muy superior al del distrito residencial de una estrella. Solo los que tienen un montón de dinero pueden permitirse vivir allí. Vamos a ver qué tal, Ichigo. Mi familia va a estar muy celosa. No creo que eso sea, Ichigo intentó decirle a Mako que no lo hiciera, pero la hiperactiva chica no le hizo caso. Agarrándolo por la muñeca, empezó a tirar de él hacia los dormitorios. Ichigo, la voz de Isin llegó a través del teléfono en un tono serio, lamento no haber podido quedarme para despedirme. Surgió algo importante en casa y necesitaba regresar rápidamente a la ciudad de Karakura. Como si estuviera preocupado, refunfuñó Ichigo al teléfono. Desde donde estaba acostado, tuvo que admitir que su dormitorio era mucho más elegante de lo que habría supuesto. Cuando supo que viviría en uno, esperaba algo así como una habitación individual. En cambio, al abrir la puerta, descubrió que tenía cocina, sala, dormitorio y varias cosas más que no esperaba encontrar. Parecía más un apartamento que un dormitorio. No hagas ninguna tontería cuando no esté. ¿Qué?
Gritó Isin al teléfono lo suficientemente fuerte como para hacer que Ichigo lo mantuviera a distancia. ¿Cómo puedes atreverte a decir eso? Sabes perfectamente por qué. No quiero oír que conseguiste el amor de varias mujeres, pero si pasa, asegúrate de elegir a tu favorita. Isin hizo una pausa mucho mayor de la debida antes de terminar. Tengo que irme. Hablaré contigo mañana, Ichigo. Adiós y diviértete. Tras colgar el teléfono, Ichigo se quedó mirando el teléfono durante varios minutos, intentando comprender qué había pasado y qué debía hacer. Finalmente, decidió recostarse y mirar el techo. Estaba seguro de que su padre sabía más sobre su presencia en la Academia Onouji, pero no iba a confrontarlo. Desde que descubrió que su padre era un Shinigami con tal poder que podía luchar eficazmente contra Sosuke Aizen, una hazaña que no había podido lograr antes de entrenar en el Dangai, Ichigo había decidido que lo correcto era darle a Aizen cierta libertad de acción. Si su padre decidía que necesitaba saber algo, se aseguraría de que Ichigo lo averiguara. Con un suspiro de cansancio, mientras el reloj de la cocina de su dormitorio marcaba débilmente de fondo, Ichigo estaba a punto de intentar dormirse cuando miró a su izquierda y notó algo extraño en su kamui. Mientras se concentraba en el uniforme blanco que colgaba flácidamente en la pared de enfrente, cuya tela se movía ligeramente con una brisa imperceptible, Ichigo se incorporó y entrecerró los ojos. Eso es diferente. Lo que atrajo su atención y disipó cualquier resto de cansancio fueron los dos ojos entreabiertos en el cuello de su kamui. Al ver su uniforme por primera vez, Ichigo estaba completamente seguro de que los extraños diseños de Kisuke eran ojos cerrados, sin rastro de iris ni pupila. Sin embargo, ahora podía ver claramente anillos naranjas, azules y amarillos en esos ojos soñolientos. Ichigo se quedó mirando el kamui durante casi un minuto. El reloj de fondo aumentaba la tensión que se respiraba en su dormitorio, antes de decidirse a observarlo más de cerca. La falta de luz en su habitación, aparte de la escasa iluminación que proporcionaba su lámpara naranja de escritorio, hacía que las sombras saltaran caóticamente alrededor del kamui. Caminando lentamente por su habitación, Ichigo agarró el kamui de la percha y lo sostuvo con el brazo extendido, escrutando cada detalle que veía. Algo no está bien aquí. Que Kisuke hiciera un uniforme escolar sin decirle que no era normal. Mientras sus pensamientos volvían a la molesta carta que le había dejado el tendero, Ichigo decidió acercarse y observar más de cerca los ojos del kamui. Cuando su rostro estaba a menos de un pie de esos misteriosos ojos, con las hebras individuales del kamui casi visibles, Ichigo se sorprendió al ver que los ojos del kamui se abrieron de golpe. ¿Qué carajo? Ichigo soltó el kamui por la sorpresa y retrocedió cuando su uniforme comenzó a moverse por sí solo. Mas si a Ichigo no le sorprendió que la voz claramente viniera del kamui, se llevó una gran sorpresa cuando empezó a deformarse y transformarse antes de imitar que se levantaba. Tras incorporarse del suelo, los ojos inyectados en sangre del kamui recorrieron la habitación antes de centrarse únicamente en Ichigo. Sangre, aliméntame más sangre. Con un movimiento rápido, el kamui saltó hacia él. Aunque debería haber sido una hazaña imposible, a Ichigo le preocupaba más que aparentemente lo estuviera atacando y no quería saber qué pasaría si lo atrapaba. Aunque sabía que existía el más allá, no quería que su causa de muerte fuera mi ropa me comió. Sabía sin duda que nadie en la sociedad de almas lo olvidaría. Preferiría pelear con Aizen antes que algo así. Ichigo se apartó rápidamente cuando el kamui lo alcanzó, con las mangas retorciéndose en el aire, se incorporó de un salto y corrió hacia la puerta de su habitación. Agradecido por haber dejado la puerta abierta, la cruzó corriendo, agarrando el pomo con la mano, y la cerró de golpe antes de echar el pestillo. ¿Qué demonios está pasando? Ichigo se apoyó contra la puerta mientras ésta comenzaba a temblar y crujir por el kamui que se lanzaba contra el marco. ¿Cómo podía algo que en esencia es ropa ser tan fuerte? Era imposible, y sin embargo, si Kisuke estaba involucrado, a Ichigo no le sorprendía que algo así hubiera sucedido. Mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo, Ichigo llegó a dos conclusiones. O Kisuke, mediante algún ritual impío, había logrado devolverle la vida a su uniforme, o alguien de la Academia Onouji había alterado su comida con algo. El kamui siguió intentando infructuosamente atravesar la puerta durante varios minutos más. El marco de madera resistía el ataque, pero Ichigo no iba a dejarlo salir por mucho que costara. Apoyando el hombro contra la puerta y sujetando firmemente la manija por si acaso el kamui averiguaba cómo abrirla, Ichigo frunció el ceño. Al diablo con esto. Voy a llamar a Yoruichi y Tesai para explicárselo todo. Deben saber algo sobre lo que le pasa a mi kamui.
metiendo la mano en el bolsillo para sacar su celular y maldiciendo rápidamente al darse cuenta de que lo había dejado en su habitación. Ichigo esperó a que los intentos de escape del Kamui disminuyeran y finalmente se detuvieran. La puerta podría haber estado cerrada, pero el Kamui era básicamente ropa. Podría intentar escapar deslizándose por debajo de la puerta si se daba cuenta de que podía. Con cuidado, se alejó de su habitación hacia la cocina, con la mirada yendo y viniendo entre el teléfono de la cocina y la puerta de la habitación. Ichigo escuchó la misma voz femenina que empezaba a suplicarle. No te vayas, por favor no te vayas. Ichigo se detuvo a medio paso ante el tono desesperado. Girándose, mientras intentaba averiguar si se había vuelto loco, decidió preguntar. ¿Qué demonios eres? No quiero volver a dormir. La voz sonaba cada vez más desesperada con cada palabra. Pellizcándose el puente de la nariz, Ichigo supo que debía esperar a que se volviera a dormir. Era lo más sensato, después de todo, pero su tiempo como Shinigami, lidiando con la sociedad de almas y todo lo demás, le había abierto la mente a cosas que preferiría haber olvidado. Deseando no estar a punto de decir lo que pensaba, preguntó. Maldita sea. Si abro esta puerta, ¿me prometes no atacarme? Sí, mentalmente pensando en arrepentirse por la mañana por considerar lo que estaba a punto de hacer, Ichigo gimió y abrió la puerta de golpe. Estaba preparado para que su Kamui saltara y lo atacara, pero al ver que no pasaba nada, dio un paso vacilante hacia su habitación. Fue entonces cuando vio al Kamui. En contra del sentido común, así como de todas las leyes de la naturaleza que Ichigo podía recordar, el Kamui se erguía por sí solo en medio de su habitación. Si bien conservaba los mismos colores que su uniforme escolar blanco y negro habitual, el resto de su cuerpo se había transformado en algo completamente diferente. La parte inferior de su Kamui flotaba justo encima del suelo usando una fuente de poder invisible. Las mangas de su chaqueta estaban huecas y desinfladas, pero se mantenían rígidas en el aire, casi como si algo las llenara. Lo que llamó su atención fue el par de ojos que habían comenzado todo este lío. Los iris naranjas, azules y amarillentos con anillos estaban completamente enfocados en él, la intención en la mirada de su uniforme causando aprensión en Ichigo. Finalmente, el área del pecho de su chaqueta se había abierto y se había transformado en unas fauces abiertas llenas de varias estructuras similares a colmillos. No voy a volver a preguntar. ¿Qué eres? El Kamui se llevó una manga hueca hasta el cuello, que parecía funcionar como su frente, y la frotó antes de que la boca abierta respondiera con una voz femenina. Soy un Kamui. Ya lo sabía, Ichigo debería haber sabido desde el principio que su uniforme era diferente. Al fin y al cabo, lo había hecho Kisuke, y ese loco de la tienda nunca hacía nada normal cuando podía evitarlo. ¿Pero qué eres exactamente? No sé qué significa ser un Kamui, pero estoy bastante seguro de que la ropa no debería hablar, moverse ni anhelar mi sangre como un vampiro. No lo sé, el Kamui parecía casi deprimido, cerrando los ojos con tristeza, mientras respondía. Recuerdo mi creación por Kisuke Urahara y luego nada hasta que probé tu sangre antes. Necesito más. No volveré a dormir. Con una mirada enloquecida e inyectada en sangre, el Kamui saltó por los aires hacia Ichigo. Cambiando de postura, mientras se reprendía mentalmente por caer en una trampa tan obvia, Ichigo extendió la mano e intentó agarrarlo. Para su sorpresa, el Kamui no solo logró enredarse en sus dedos, lo cual, al estar hecho de tela, tenía sentido, sino que también comenzó a envolver sus mangas alrededor de sus brazos. Eso es. Llévame. Ponme. Déjame beber tu sangre. Ni hablar. Ichigo abalanzó los brazos y estrelló al Kamui contra la pared de su habitación con tanta fuerza que rompió el yeso, pero al mismo tiempo lo aturdió. Mientras las mangas se deslizaban flácidas de sus brazos y sus ojos adoptaban una mirada aturdida, Ichigo rápidamente lo agarró y lo arrojó al armario antes de cerrar la puerta de golpe. Mientras el Kamui se recuperaba rápidamente y comenzaba a estrellarse contra la puerta del armario, fuertes ecos resonaban en su habitación. Ichigo se apoyó en la puerta y se frotó la cara. Estoy siendo atacado por mi propia ropa. Esto es una maldita pesadilla. Cuando encuentre a Kisuke lo mataré. Había un problema más urgente para Ichigo en ese momento. Si su Kamui estaba técnicamente vivo, iba a necesitar un nuevo uniforme escolar. Apoyando una silla contra la puerta del armario para evitar que se escapara, Ichigo salió de su habitación. Tendría que ser un idiota para intentar dormir allí con esa cosa en el armario. Maldita sea, apenas llevo aquí un día y mi ropa cobra vida e intenta comerme. Mañana tendré que preguntarle a Mako dónde puedo conseguir un uniforme nuevo. ¡No!
El Kamui se estrelló contra la puerta del armario con tanta fuerza que movió la silla. No puedes usar nada más que a mí. No lo permitiré. Date un respiro. No hay forma de que salgas de ahí, dijo Ichigo antes de darse cuenta de que, en efecto, acababa de ordenarle a su ropa que se callara. Debo estar alucinando. Sé que mañana despertaré en mi cama y mi uniforme no será más que ropa normal. Por favor. Para sorpresa de Ichigo, el Kamui sonaba como si estuviera llorando. Déjame probar tu sangre. No quiero volver a dormir. Ichigo se detuvo en la puerta. ¿Dormir es realmente tan malo? Al no recibir más que silencio del Kamui, Ichigo suspiró y se golpeó la cabeza contra la pared. ¿Por qué su vida, incluso siendo un humano normal sin poderes espirituales, tenía que ser tan desastrosa? Tras reflexionar un momento, preguntó, ¿tienes nombre? Ya me parece bastante extraña esta situación sin saber el nombre de mi uniforme escolar. Se escuchó un rasguño casi patético en la puerta de su armario mientras su Kamui hablaba. No, no tengo nombre. ¿Sin nombre, eh? Ichigo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar recordar a Zangetsu. Recordó cuando su Zanpakuto lo regañó por intentar usarla sin saber su nombre. Ichigo había visto lo que ocurre cuando un Shinigami ignora su Zanpakuto. Kenpachi había sido suficiente para que Ichigo no volviera a dar por sentado a Zangetsu. Ichigo no quería tener que pensar en un nombre improvisado. Era demasiado difícil pensar en algo bueno y no iba a seguir el camino de Kon y ponerle a su Kamui un nombre ridículo. Necesitaba un nombre apropiado. Bueno, ya elegí un nombre. Viene de un viejo amigo que se sacrificó mucho por mí. Creo que agradecería que te pusieras su nombre, Mugetsu. ¿Qué te parece? Mugetsu. El Kamui pareció reflexionar por un momento. Es un nombre aceptable. Ahora que tienes un nombre, tengo otra pregunta. ¿Por qué quieres mi sangre? Tu sangre es lo único que me mantiene despierto, respondió Mugetsu casi con nostalgia, sin tu sangre, pronto volveré a dormir. Entonces, ¿por qué necesitas que te use? Preguntó Ichigo, cruzando los brazos sobre el pecho. Mi creador me creó específicamente para que me uses. Nadie más puede usarme. Por eso nunca te permitiré usar nada más. Seré lo único que usarás. La forma en que Mugetsu parecía emocionarse de ser usado por él era un poco extraña, pero Ichigo dejó eso en segundo plano por el momento. ¿Por qué Kisuke te hizo? No lo sé, confesó Mugetsu. Lo único que recuerdo de mi creación es a Kisuke Urahara de pie sobre mí antes de sellarme. Kisuke, bastardo. ¿Por qué ese idiota del tendero tuvo que hacerle algo así? Ichigo tenía que dejar que Kisuke le complicara la vida incluso ahora. Sentándose en el suelo, Ichigo refunfunó. Solo para que lo sepas, Mugetsu, me parece horrible y vergonzoso todo el concepto de llevar algo vivo y palpitante. Si de verdad estuvieras vivo, llevarte puesto estarías equivocado en muchos sentidos. Eres tú mismo, o Kamui, supongo. ¿Por qué debería llevarte puesto en lugar de enviarte de vuelta a la tienda de Kisuke? Usarme te dará un gran poder, respondió Mugetsu, esos baratos uniformes de Goku no tendrán ninguna oportunidad contra nuestro poder combinado. No necesito poder, dijo Ichigo. ¿De qué sirve tener poder si no hay motivo para usarlo? Aunque sería feliz viviendo una vida normal, creo que a estas alturas no es más que una quimera. Tengo la ligera sospecha de que Satsuki Kiryuin pronto vendrá a por mí. He conocido gente como ella. Nunca se detienen hasta conseguir lo que buscan. Si eres tan poderoso como dices, podría detenerla fácilmente antes de que las cosas se pongan demasiado mal. Ichigo había notado las miradas que Satsuki le dirigió cuando lo confrontó antes. Normalmente eso no lo inmutaba, pero era el hecho de que ella parecía estar más interesada en su Kamui que en él mismo. En ese momento no tenía mucho sentido para él, pero ahora que Ichigo descubrió que su Kamui estaba vivo, tenía la sensación de que Satsuki sabía de qué se trataba. Maldita sea, maldijo Ichigo antes de suspirar audiblemente. Golpeándose la cabeza contra la puerta del armario, se frotó el puente de la nariz y gimió. Bien, te usaré, pero con una condición. Mugetsu no pudo ocultar la emoción en su voz mientras golpeaba su cuerpo contra la puerta. ¿Qué pasa? Haré lo que sea. Atacaron a Kisuke Urahara hace una semana, le informó Ichigo a su Kamui con el ceño fruncido. Una de las últimas cosas que mencionó fue sobre las fibras vitales. Después de hablar contigo, tengo el presentimiento de que quien quiera que haya atacado a Kisuke en realidad intentaba llegar a ti. Si te llevo puesto, quiero que me prometas que me acompañarás mientras averiguo qué le pasó. Después de eso, te dejaré decidir si quieres seguir conmigo. ¿Qué te parece? No hay problema.
exclamó Mugetsu mientras sus mangas comenzaban a forcejear con el pomo de la puerta del armario. Seguiré tus ambiciones sin importar a dónde me lleven. Usa mi poder como quieras, Ichigo. Pero por favor, no dejes que vuelva a dormirme. Ichigo no sabía a qué atribuir su decisión de usar Mugetsu. Quizás la falta de sueño finalmente lo estaba afectando, o tal vez se debía a que lo habían atacado sin motivo alguno a pocos días de llegar a la Academia Onouji. En cualquier caso, si de verdad estaba empezando a perder el contacto con la realidad, no podía ser peor que tener un hueco asesino y demente viviendo en lo más profundo de su alma. Alejándose con cuidado de la puerta del armario, con los dedos agarrando firmemente el mango, Ichigo se tomó un momento para prepararse antes de preguntar. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que sea que estaba a punto de decir fue interrumpido cuando Mugetsu literalmente saltó sobre él y comenzó a ponerse sobre su cuerpo. Por favor, no intentes escapar de la reunión con Leire y Rayos saltando del ascensor, otra vez, advirtió Ryō Umaru con firmeza mientras se alisaba distraídamente un pliegue de la manga. Girándose hacia Isin, quien acababa de terminar de hablar con su hijo y ahora miraba por la ventana, añadió. El cristal que nos rodea está reforzado para resistir el impacto de un rifle antitanque. Para cuando logres entrar en el ascensor, ya habremos llegado. Creo que me arriesgaré, respondió Isin mientras se giraba hacia el cristal sorprendentemente grueso. Golpeando con los nudillos el material casi transparente, un eco impregnando el ascensor por el contacto, suspiró al ver el piso que ya estaban pasando. Sé que en cuanto entremos en su oficina, Radio intentará matarme. Es de esas mujeres que guardan rencor muy largo. Ryō Umaru no se molestó en responder a las ridículas acusaciones de Isin contra Leire y Ragyo. Mirando fijamente la pantalla digital sobre las puertas del ascensor, cuyo número se acercaba a los 3 dígitos, la secretaria de Revox disimuló una sonrisa satisfecha al sentir un sutil cambio en su uniforme. Avanzando al llegar, con sus tacones blancos resonando suavemente contra el suelo, Umaru se dio la vuelta y señaló con el brazo la oficina de Ragyo. La directora está por aquí. Recuerdo cómo me moví, murmuró Isin mientras miraba con aprensión el pasillo. Echando un último vistazo al ascensor tras él, calculando mentalmente que sus posibilidades de escapar eran prácticamente nulas, Isin bajó la cabeza con desaliento mientras iniciaba el corto trayecto hacia la oficina de Ragyo. Metió las manos en los bolsillos mientras arrastraba los pies a propósito. Rei pasó rápidamente a su lado para abrir las puertas. Isin esperaba que Ragyo no siguiera enfadado con él por su último encuentro. Las esperanzas de Isin se desvanecieron en cuanto Ryō Umaru terminó de abrir las puertas de la oficina de Ragyo. Se agachó rápidamente al ver varias hebras de fibras vitales de colores del arco iris acercándose a él, las cuales se ensartaron en la pared tras él al fallar. Isin frunció el ceño y se levantó con cautela. Me alegra verte de nuevo, Ragyo. Preferiría que no saludara a Isin con tanta vehemencia, señora, suspiró Rei mientras cerraba los ojos y buscaba en el bolsillo de su traje blanco. Sacó unas gafas de sol de aviador, cuyo tinte reflectante bloqueaba la brillante luz arcoíris que iluminaba la oficina. La secretaria de Revox retrocedió mientras calculaba mentalmente el coste de la reparación. Parece que tendré que llamar a su diseñador de interiores. Perdona mi entusiasmo, Umaru. Acabo de recordar que Isin se fue tan bruscamente la última vez sin despedirse. Doblando su dedo índice en la palma de su mano, las hebras de fibras de vida arcoíris se retrajeron rápidamente hacia su cuerpo siguiendo su orden mental. Radio Kiryuin se permitió sonreír con sorna mientras miraba a Isin por primera vez en años. Inclinando la cabeza hacia un lado, con la mejilla apoyada en la mano, la luz arcoíris que emanaba del cabello plateado de la matriarca Kiryuin se intensificó al observar al hombre frente a ella. Hace bastante tiempo que no hablamos, Isin. ¿Cómo has estado? He estado mejor, respondió Isin con desdén mientras observaba la oficina de Ragyo. Pero tenías que enviar a tu pequeño ayudante. Podrías haber llamado si querías verme. Ragyo rió entre dientes mientras una ceja plateada se arqueaba con fingida sorpresa. De pie, majestuosamente, toda la oficina se iluminó rápidamente con la luz arcoíris que brillaba en su cabello plateado. La directora ejecutiva de Revox caminó lentamente alrededor de su escritorio con los brazos cruzados bajo el pecho. Espero que mi querida Nui no te haya molestado demasiado. ¿Sabes lo difícil que es dar órdenes a un artista tan libre como el gran modista? No me apasionan tanto las obras de arte como a Masaki. Parecía que cada 2 fines de semana me rogaba que la llevara a otro museo o galería. Isin cerró los ojos mientras reía a carcajadas.
Le llevó casi 5 años, y algunas sutiles amenazas de su esposa, pero logró desarrollar la capacidad de disimular su aburrimiento cada vez que Masaki sostenía un folleto de una nueva exposición frente a su cara. Sutilmente consciente de los pasos de Ryo acercándose, de la luz arcoíris que iluminaba la oficina, que se hacía cada vez más brillante, Isin señaló a Orochimaru por encima del hombro con el pulgar y dijo: «Llevo un tiempo molestándome, pero Orochimaru no lleva un traje normal». «¿Ah?» Ryo miró a Orochimaru, quien silenciosamente había vuelto su atención hacia Isin, y preguntó: «¿Y qué te hace pensar eso, mi querido Isin?» Isin ignoró a Ryo mientras ella seguía acercándose a él antes de responder. «No fue hasta el ascensor que logré verla bien, pero definitivamente hay algo extraño en su traje. Puede que tenga un terrible sentido de la moda, pero incluso yo sé que alguien que trabaja para una de las empresas más grandes del mundo no debería usar pantalones cortos con un traje de negocios». «Qué divertido. Siempre preferiste hacerte el tonto, Isin». Los ojos de Ryo se llenaron de una mirada que ponía los nervios de punta a Isin. La había visto hacía muchos años. Era exactamente la misma que enfadaba muchísimo a Masaki por diversas razones. Mientras la matriarca Kiryuin rodeaba a Isin, sus labios se curvaron hacia arriba en una especie de sonrisa, y continuó. «Incluso entonces escondías tu mente aguda tras la fachada de un bufón, proyectando una imagen idiota para despistar a los demás. Solo cuando el público se va, la verdadera brillantez que guardas en lo más profundo de tu mente brilla, pero tengo curiosidad por una cosa. Llevas casi 20 años conociendo covers y no has hecho nada para detenerme. Me pregunto por qué. Quizás esperaba que alguien más viera lo loco que estás y te detuviera antes de que despertara por completo», respondió Isin encogiéndose de hombros a regañadientes. «Soichiro pudo haber hecho cosas realmente perturbadoras, pero con el tiempo empezó a verte como el monstruo que eres. Es una pena que se diera cuenta demasiado tarde para hacer algo por detenerte. Siempre dices cosas muy bonitas, Isin», bromeó Ryo con timidez. Le puso una mano en el hombro, con la barbilla apoyada junto a su oreja, y susurró: «Aunque, fuiste el único hombre al que amé de verdad. Cuando ignoraste mis sentimientos con tanta crueldad, me vi obligada a conformarme con Soichiro». Isin frunció el ceño y liberó su hombro del agarre de Ryo. «Sabes que mi corazón ha estado, y siempre estará, con Masaki. El hecho de que ya no esté con nosotros no cambia nada. ¿Debes ser tan desafiante y testarudo como siempre?», preguntó Ryo a medias antes de suspirar dramáticamente e inclinarse hacia adelante. La luz que emanaba de su cabello se intensificó. «Pero no esperaría otra cosa de un hombre como tú. Después de todo, eres la única persona en la Tierra a la que le permitiré hablarme así. Sé que no me llamaste solo para recordar viejos tiempos», señaló Isin mientras miraba su reloj y notaba la hora. Volviéndose hacia Ryo, con la mirada fija en ella, añadió: «Si eso fuera todo lo que querías, no habrías enviado a tu pequeño ayudante a buscarme. La última vez que nos vimos, acababa de rescatar a mi hijo de tus garras y Masaki estaba de pie junto a tu cuerpo lisiado. Es un milagro que Ichigo haya sobrevivido y haya llevado una vida sana y normal después de lo que le hiciste». «Ichigo Kurosaki», Ryo alargó cada sílaba mientras se pavoneaba hacia adelante y se paró junto a Isin. «Fue una grata sorpresa descubrir que el experimento no lo mató. Tengo muchas ganas de ver qué tal le ha ido a tu hijo». «Aléjate de mi hijo», la voz de Isin estaba teñida de ira antes de burlarse y apartar la mano de Ryo de su brazo. «Vamos a dejar de tonterías, Ryo. Tú ves a Ichigo como un simple experimento, ¿verdad? Puede que no haya reconocido algunas de las máquinas en la habitación donde encontré a Ichigo, pero sí que vi las fibras de vida. ¿Qué intentabas hacerle a mi hijo?». «Lo mismo que intenté con mis 2 hijas, por supuesto», respondió Ryo sin remordimiento alguno. «Intenté infundirles fibras vitales, pero por desgracia eran demasiado débiles. Hay muy pocas personas en el mundo capaces de fusionarse con fibras vitales y vivir. Satsuki era demasiado incompatible, mientras que mi segunda hija era demasiado frágil y murió antes de que terminara el procedimiento». Isin ya sabía todo esto, pero oír a Ryo decirlo sin remordimientos ni preocupación fue casi demasiado para él. Empujando a la matriarca Kiryuin, con pasos pesados mientras se dirigía a la salida de su oficina, se detuvo y miró por encima del hombro. «A veces me pregunto si aún tienes alma, Ryo. Ahora, a menos que tengas algo más que decir, me voy a casa». Ryo giró completamente su cuerpo hacia Isin, con los labios curvados en una sonrisa maniática, y extendió un brazo. «Te permitiré irte, Isin, pero no des por hecho que saliste victorioso.
Mi interés en tu hijo no ha hecho más que aumentar ahora que sé que ha vivido y prosperado estos últimos 17 años. Quizás incluso haga que mi hija lo corteje. La fusión de nuestros linajes será realmente magnífica. Orochimaru, por favor, acompaña a Aisin fuera del edificio. Sería de mala educación tenerlo cerca cuando tiene asuntos más importantes que atender. Mientras veía a Aisin salir de su oficina, Orochimaru cerró la puerta con suavidad tras ella, y la sonrisa burlona de Rayo se desvaneció levemente. Sus ojos color granate se cerraron al escuchar los pasos de Aisin perderse en la distancia. Rayo no se giró al sentir otra presencia en su oficina. «Supongo que lo oíste todo». «Claro que sí», dijo Nuyarime alegremente sentada en el borde del escritorio de Rayo, pateando el aire con libertad y pereza. Con una gran sonrisa, el parche morado oculto bajo un flequillo rubio que se le escapaba del lazo rosa, la gran modista sacó la lengua y soltó una risita. Fue súper interesante conocerlo después de tantos años. Ese viejo es tan fuerte como lo recuerdo. Rayo rió entre dientes, divertida, mientras sus pensamientos se centraban en el hombre que acababa de salir de su oficina completamente ileso. Mirando por encima del hombro a la pequeña gran modista, con los labios curvados hacia arriba en una sonrisa burlona, la directora ejecutiva de Revox preguntó: ¿De verdad? Espero que no hayas hecho nada para provocar a Aisin. Sabes muy bien lo que les pasa a quienes realmente logran ganarse su confianza. No tienes que preocuparte por mí, resopló Nui, inflando las mejillas. Golpeando el escritorio de Rayo con los pies, sus botas rosas resonaron suavemente contra el metal pulido, la gran modista juntó las manos y se inclinó hacia adelante. Fue muy fácil ir a casa de Aisin cuando él no estaba. Solo esperé y me llevé las cosas más preciadas de sus hijas. Nada más lo traería aquí, ¿sabes? Aisin parecía muy molesto después de que se las mostrara, así que me aseguré de dejarlas en el coche antes de irme. La vie es drole, respondió Rayo mientras cruzaba su oficina hacia las ventanas que rodeaban la pared, con sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol. Cruzando los brazos bajo el pecho, sin que el vestido blanco se moviera ni un instante, la matriarca Kiryuin contempló el extenso complejo de edificios que se extendía a lo lejos. Te ordeno que te mantengas alejada de Aisin y sus dos hijas, al menos por el momento. Nui echó la cabeza hacia atrás, su único ojo zafiro parpadeando como un búho, y sonrió con suficiencia. ¿Puedo seguir jugando con Ichigo? Tengo muchas ganas de conocerlo y presentarme, después de todo. El tono arcoíris del cabello de Rayo brilló intensamente mientras consideraba la petición del gran modisto. Pero por supuesto. Puedes jugar con Ichigo tanto como quieras. Solo recuerda comportarte. Aplaudiendo de nuevo al saltar del escritorio, su cuerpo flotando suavemente hasta el suelo sin hacer ruido, Nuyarime comenzó a planear todo lo que podría hacer con Ichigo en el futuro. Inflando las mejillas al recordar los otros asuntos que aún tenía pendientes, con los recuerdos de hace 6 meses frescos en su mente, Nuyarime resopló mientras dejaba a Rayo con sus pensamientos. Me da mucha rabia no poder jugar más con Aisin. Es mucho más divertido pasar tiempo con él que con los otros Aisin. Los ojos de Rayo se entrecerraron mientras la sonrisa de su rostro desapareció. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir refiriéndote a ese hombre como Aisin? Parece usted bastante satisfecha con los acontecimientos del día, milady. Sentada en una silla, vestida con una túnica blanca ajustada atada suavemente alrededor de su cintura, Satsuki sonrió suavemente mientras bebía el té que Soroi le ofrecía. Me conoces demasiado bien, Soroi. Satsuki estaba bastante satisfecha con el desarrollo de los eventos del día. No solo la investigación de Yori para mejorar sus uniformes Goku se vio impulsada por la ignominia de Jack Naito a manos de Ichigo Kurosaki, sino que Inumuta registró detalladamente cada golpe y ataque que recibió el recién degradado No Star, además de que finalmente pudo enfrentarse al adolescente que provocó la interferencia personal de su madre en los asuntos de la Academia Onouji. Aunque estaba impresionada con la habilidad de Ichigo Kurosaki para luchar contra un uniforme Goku de 2 estrellas, una hazaña previamente solo lograda por su alto mando, no esperaba que el adolescente de cabello naranja siguiera los movimientos de Bakuzan. Soroi Mitsuzou dio un paso atrás, sosteniendo delicadamente en sus manos la bandeja de plata esterlina e inclinó levemente la cabeza. Perdona mi franqueza, pero no recuerdo haberte visto nunca tan obsesionado con otra persona. Obsesionado dices. La sonrisa burlona de Satsuki se desvaneció al observar a través de los grandes ventanales que ocupaban toda la pared de sus aposentos privados.
Contemplando la luna que flotaba perezosamente en el cielo, la habitación casi oscura iluminada con un tenue resplandor blanco, la heredera Kiryuin hizo una pausa antes de terminar. Admito que mi primera impresión de Ichigo Kurosaki fue errónea. Es mucho más hábil e inteligente de lo que indicaban los datos de Inomuta, pero aún hay demasiadas variables sobre su transferencia a la Academia Onouji. Eso sin mencionar el uniforme que vestía. A pesar de la imposibilidad de la situación, Ichigo Kurosaki poseía un Kamui real. Había notado por primera vez las peculiaridades de su uniforme de color único durante su pelea contra Jack Naito, pero no fue hasta que se enfrentó al adolescente de cabello naranja que pudo confirmar su hipótesis. Durante ese enfrentamiento, la pregunta de dónde había conseguido Ichigo su Kamui fue la principal preocupación de Kurosaki. Los Kamui, por definición, estaban tejidos completamente con fibras vitales, que debían provenir de Revox. O alguien en Revox creó el Kamui de Ichigo o existía un tercero que poseía la experiencia y las fibras vitales necesarias para crear semejante obra maestra. ¿Cómo logró domar su Kamui? Era otra pregunta que atormentaba la mente de Satsuki. Según la explicación bastante morbosa de su madre, los humanos que Kamui considera indignos de usarlos son destrozados y devorados lenta y dolorosamente por el uniforme de fibra vital. Que Ichigo pudiera usar un Kamui con tanta naturalidad sin mostrar signos de fatiga o agotamiento decía maravillas de su fortaleza mental. Junketsu, el Kamui que su padre llamaba su vestido de novia, requería de alguien con gran fortaleza espiritual y mental para domarlo. ¿Dices que estoy obsesionada con Ichigo Kurosaki?, murmuró Satsuki mientras cerraba los ojos y se recostaba. Quizás haya algo de verdad en tus palabras, Soroi, pero no importa lo que piense al respecto, Ichigo sigue siendo una espina clavada. Si resulta ser un enemigo, no dudaré en aniquilarlo sin piedad. Si mi madre decidió enviarlo a la Academia Onouji, supongo que conoce mis planes. Los ojos de Soroi se bajaron ante las palabras de Satsuki antes de preguntar respetuosamente. ¿Qué planeas hacer con Leire y Ragyo? Satsuki se cubrió la boca con las manos y esbozó una sonrisa burlona al responder. Que mi madre conozca mis planes podría ser una ventaja. Si cree saber todo lo que he planeado, sus movimientos serán predecibles. Mientras siga pensando que sigo en la oscuridad, inconsciente de sus maquinaciones tras bambalinas, Inomuta y los demás activarán varios planes de contingencia para asegurar que todo salga según lo previsto. Muy bien, mi señora, Soroi colocó un brazo sobre su pecho e inclinó la cabeza. ¿Habrá algo más? Satsuki negó con la cabeza. Deseo que me dejen en paz. Mientras Soroi dejaba a Satsuki con sus pensamientos, el anciano mayordomo colocó la tetera en el mueble antes de salir de la habitación. Ella inclinó la cabeza hacia los grandes ventanales que daban a la Academia Onouji y a la ciudad que se extendía hasta la bahía de Tokio. Se avecinaba una tormenta en el horizonte. Satsuki no sabía cuándo llegaría, pero estaba segura de que todos los involucrados sentirían su impacto. Para emerger como la única vencedora en el conflicto que se avecinaba, Satsuki necesitaba asegurarse de que sus fuerzas estuvieran adecuadamente preparadas.